Toda ciudad tiene un alma, un espíritu que le da vida, sentido y movimiento. Pero también tiene un rostro que la distingue de otras ciudades, dándole personalidad. El rostro refleja los estados del alma. Así la arquitectura manifiesta la manera de pensar y de sentir de un pueblo en diferentes momentos de su historia. Sus conceptos de belleza, formas de organización, valores, anhelos, la situación económica, política, social y espiritual que se vive en un momento dado. La arquitectura es síntesis de la vida humana. Dentro de los diversos géneros de la arquitectura, existe uno que es parte esencial en la fisonomía de Aguascalientes: la arquitectura religiosa. Los templos son lugares destinados al culto o veneración que un pueblo da a su Dios. Son espacios de congregación, remansos de tranquilidad, contemplación y oración. Cruzar la puerta de un templo implica un cambio de estado, de ser parte del mundo a ser parte de un Dios. Es pasar del espacio de lo cotidiano a un espacio sagrado y místico. Y es que el templo es la casa de Dios. El carácter espiritual de los templos los convierte en espacios en donde convergen muy diversas manifestaciones del arte y la tradición popular como expresiones de fe y devoción. Los templos son, además, puntos de referencia del espacio urbano y dan a las personas un sentido de pertenencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, soy del barrio de Guadalupe o vivo por la Purísima? Según la época, la construcción de templos en Aguascalientes se ha visto influenciada por estilos arquitectónicos provenientes de otros países, principalmente europeos, adaptados y enriquecidos por elementos de nuestra propia cultura. Una primera manifestación la tenemos en el barroco. El barroco en México fue un estilo de vida que influyó en la pintura, en la música y en la arquitectura durante el periodo de mediados del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Este estilo surge en Italia, extendiéndose luego a Francia, España y otros países de Europa, siendo en Francia donde se le bautiza con el nombre de barroco, que significa extravagante. Elementos de composición como la perla, las flores, las hojas, las conchas, los frutos, los animales, la figura humana y todo cuanto el hombre pueda imaginar, pintar, esculpir, tallar, siempre van a estar presentes en toda obra barroca.
en realidad, todo lo que pueda expresar sus sentimientos en torno de la piedra irregular. Según la forma de soporte arquitectónico que ordena las diferentes manifestaciones, el barroco suele dividirse en las siguientes etapas. Barroco sobrio, que se apoya en columnas clasicistas con profusión de ornamentación superficial. Se da en Aguascalientes durante el siglo XVII. Barroco salomónico, derivado de las columnas salomónicas, cuyo fuste se tuerce en espiral como la que Bernini realizó al interior de la Basílica de San Pedro en Roma. Se manifiesta en Aguascalientes durante la primera mitad del siglo XVIII. Barroco estípite, derivado del empleo de la columna estípite que semeja la figura humana. Fue Jerónimo de Balbás quien trajo la columna estípite a la Nueva España y el toluqueño Felipe de Ureña quien la difundió en esta región durante la segunda mitad del siglo XVIII. El fin del barroco se da alrededor de 1781, cuando la columna estípite es sustituida por la neoclásica en portadas y retablos. El camarín de la Virgen en el Templo de San Diego es un ejemplo muy particular de la transición del estilo barroco al neoclásico, también llamado por algunos academicismo. La gran riqueza que en México durante el siglo XVIII proporcionó la explotación de la minería, creó un momento propicio para la edificación de obras suntuosas y debido a este auge económico, el estilo neoclásico cobró gran importancia. El estilo neoclásico es una corriente literaria y artística que predominó en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual aspiraba a restaurar el gusto y las normas del clasicismo grecorromano. En Aguascalientes su influencia se hace manifiesta principalmente durante el siglo XIX. El gran reproche que hay que hacer al neoclasicismo en México es el de haber sustituido un sinnúmero de retablos barrocos que se destrozaban para modernizar las iglesias. Los únicos retablos barrocos que han sobrevivido son el de Juan García López de Castañeda, yerno de Felipe de Ureña, que se encuentra en el Templo de Jesús el Nazareno, en el municipio de Jesús María, y el del Templo de San Blas en Pabellón de Hidalgo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, surgió un movimiento mundial de liberación estilística fomentado tanto por la decadencia del neoclásico como por la difusión de otros modelos arquitectónicos históricos, como el neogótico, el neorrománico, el neomozárabe y más tarde, el eclecticismo, síntesis de todos ellos. Muchas veces se tomaron modelos extranjeros ajustándolos al gusto de la sociedad. Este fue el ambiente estético de la estratificada sociedad mexicana del siglo XIX, en cuyo seno nació Refugio Reyes. Refugio Reyes fue un constructor que no tuvo una formación académica estricta, pero dueño de una gran libertad creativa y del amplio conocimiento de su oficio de construir. Realizó una arquitectura local con fuerte sello personal
contribuyendo a formar el perfil urbano y arquitectónico de la ciudad de Aguascalientes. La arquitectura de Refugio Reyes conserva una frescura que impide ubicarlo en un casillero estético formal y conocido. Su obra es contemporánea y mantiene paralelismos con las tendencias internacionales de la época, pues establece puntos de contacto con ellas, aunque sin sujetarse a reglas y cánones. Reyes recrea elementos y formas arquitectónicas de distintas culturas y estilos, sintetizados de manera original gracias a su sensibilidad y talento.